a magnificent goal. The Under-20 World Cup, a golden reward for a golden campaign. Yeah, a few familiar faces there, and I'm sure we will witness some new stars in the making come May and June in Argentina. Now, the FIFA Under-20 World Cup has historically provided the perfect platform for some of football's most talented young players. And it's also played a key role in accelerating the development of football globally. This year's participating teams feature some of the game's most successful nations on the international stage. Those countries will play alongside 2 debutants and 4 teams making only their second appearance at the tournament. To speak more about this, please welcome the FIFA president, Gianni Infantino. Dear football fans, dear friends, queridos amigos, it gives me a great pleasure to address you before the draw for the FIFA Under-20 World Cup Argentina 2023, the 23rd edition of this wonderful tournament, which gives us a glimpse of the stars of the future. Congratulations to all 23 teams who have qualified, and thank you to Argentina, and particularly the Argentinian Football Association and its president, Chiqui Tapia, as well as the governmental authorities for staging this fantastic event. Muchas gracias, Argentina. Argentina's credentials are huge for this tournament as a host, because Argentina, of course, are the current world champion, and once again, I congratulate Argentina for winning their 3rd title in Qatar last year. And as their amazing supporters showed us, it is a country that lives and breathes football. Bringing this tournament to Argentina will be a tremendous inspiration for the stars of tomorrow. Argentina, by the way, are also the most successful team in the history of this tournament with 6 titles. And the country previously hosted the competition back in 2001. The legendary Diego Armando Maradona and Leo Messi are among the many great players who have played this tournament in the early stages of their careers. So I wish, of course, all of the teams the very best of luck in the draw and at the tournament itself next month. Thank you. Muchas gracias. See you soon. Thank you very much for that message, Mr. President. Now, in less than 1 month, the country of the reigning FIFA World Cup champions will welcome the world to South America. But before we start the draw proceedings, we're very happy to have received a message from the president of the Argentinian Football Association, Claudia Tapia. Hola a todos, quiero dejarles este mensaje. Primero, ante que nada, saludar a la FIFA, agradecerle a nuestro presidente Gianni Infantino por darnos la posibilidad de ser sede de este Mundial Sub-20, que creo que va a ser el mejor de los mundiales juveniles que hayan vivido. Los esperamos a todos en nuestro querido país, siéntanse como en su casa, todos los argentinos y argentinas vamos a estar a disposición para que este sea un evento deportivo inolvidable para todos, que todos sientan que pueden disfrutar no solo de nuestro país, sino también de desarrollar ese gran proyecto deportivo que tiene cada una de las selecciones que nos van a visitar. Bienvenidos a Argentina, el Mundial Sub-20 se juega acá. Thank you for that wonderful message, Presidente. Now, of course, no draw would be possible without a little help. We're delighted to have 2 FIFA legends who will decide the fate of the teams and who both know a thing or two about winning trophies for club and country. Our first draw assistant was the winning captain when Argentina won the FIFA World Youth Championship in 1995. He then went on to represent his country at 2 FIFA World Cups, the latter in 2006, also as captain. It's an honor to welcome a natural-born leader, Juan Pablo Sorin.
honoured to have Juan Pablo live in Zurich with me for this draw. Thank you very much for joining us. Now, tell me, how would you rank lifting a trophy for a tournament like this among your career achievements? Bueno, buenas tardes, buenos días, depende del lugar del mundo donde estén. Samantha, presidente Infantino, Chiqui Tapia. Un abrazo para todas las jugadoras y jugadores del mundo. Fue un momento inolvidable, fue increíble haber conseguido ser campeones del mundo junto a todos mis compañeros en Qatar 1995. Y fundamentalmente porque es una edad, Samantha, donde estás en la adolescencia, estás con muchas preguntas y al mismo tiempo estás entre el amateurismo y el profesionalismo. Así que fue fantástico poder levantar la Copa del Mundo, que ya había levantado la última vez Diego Armando Maradona y 10 años después la levantaría Leo Messi. Okay, well, let's talk about another highlight of your career. You've got to take us back to 1995 when you beat Brazil in the final. Can you just tell us about that moment? Bueno, dan ganas de jugar de vuelta. Es una historia de superación y construcción porque habíamos perdido la final del Sudamericano con Brasil también y luego llegamos a Qatar sin ser candidatos. Le ganamos a España en semifinales, que era la gran favorita, y luego en la final del mundo le ganamos a nuestro clásico rival en otro Qatar, en un Qatar totalmente diferente a este que vivimos en 2022, y así conseguimos un campeonato que cambió nuestras vidas, y se lo digo a todas y a todos, para siempre. Okay, Juan Pablo, thank you for joining us for today's draw. And last, but by no means least, let me introduce our second draw assistant. Now, in 1997, this FIFA legend represented France at the FIFA World Youth Championship in Malaysia. Now, although his team were knocked out at the quarterfinal stage, just 1 year later, he was part of the senior squad that won the FIFA World Cup on home soil. A very warm welcome to David Trezeguet. I am a lucky woman today because I'm joined by David in Zurich for this draw live. Thank you very much for joining us today. Now, tell us how invaluable that experience was for you playing in the World Youth Tournament, considering the year after you were called up for the senior squad as well. Hello, Samantha. Para mí ha sido una experiencia única. Es una mezcla entre la formación, el profesionalismo, los valores, mismo si mi historia es un poco diferente a la normal. Y representar su equipo nacional es algo único. No he tenido la suerte que ha tenido Juan Pablo, que ha tenido la posibilidad de ganar ese Mundial Sub-20, pero para mí ha sido una experiencia única, inolvidable, en el cual, te vuelvo a repetir, los valores son muy importantes para el crecimiento de estos futuros jugadores. Well, many young players will want to do what you did, which was score in the youth and for the senior squad as well. Can you just tell us about those moments when you did that in the World Cups? Es verdad que el gol es un significado de pertenencia para mí, tanto en juveniles como fue en su momento a nivel profesional. Es algo que hace parte de esa fiesta futbolística en el cual todos nos esperamos ser ese gran goleador, ¿no? He tenido esa posibilidad, lo he disfrutado muchísimo en todo momento, porque creo que es una de las cosas más lindas del fútbol, el gol. Okay, David, thank you very much for joining us in Zurich. And to complete our lineup today, we'll be joined by a familiar face as our draw conductor. So please welcome Jaime Yaza, the director of FIFA tournaments. Lovely to see you again, Jaime. How are you doing? And it's good to see you again, Samantha. All good. Okay. Well, I really would like, first of all, to wish a very warm welcome to our host in Argentina. Also, of course, the representatives from the participating teams that are waiting to learn their potential path to glory. And of course, all the fans around the world, wherever you are, following this draw live on FIFA Plus. Right. Now, Jaime, we've had to wait 4 years for this edition of the tournament. Can you just tell us if you're excited or not? I mean, how do you feel right now? Well, the whole world suffered during so many years, but especially, at least in our case, youth football was having really a hard time with many items. And having the chance to play this tournament again, which is really one of the most important tournaments that we have in the football world, it's a great opportunity.
We are lucky enough that with such a short time we can go to Argentina, which is a country that, as our president said, breathes football, and the passion of football is really unrelated to almost any other country. Indeed. Right, there's lots to look forward to, and now it's the time we've all been waiting for. So Jaime, can you just talk us through today's draw? It will be a pleasure, and the explanation is very simple. We're about to discover the journey that the teams will take on the quest for glory if they are to lift the coveted FIFA Under-20 World Cup trophy. The 24 qualified teams have been allocated to 4 pots of 6 teams each. And to determine these pots, the teams have been ranked based on the total points obtained in the last 5 FIFA Under-20 World Cups. Logically, we will start with pot 1, which holds the host nation team, and the highest seeded teams, which in this case are, together with Argentina, Uruguay, USA, France, Senegal, and Italy. In pot number 2, we have England, Korea Republic, New Zealand, Brazil, Ecuador, and Colombia. Pot number 3, Nigeria, Uzbekistan, Japan, Iraq, Honduras, and Fiji. And finally, pot number 4, Guatemala, Dominican Republic, the Gambia, Israel, Slovakia, and Tunisia. As we draw the teams, we will be placing them into 6 groups, groups A, B, C, D, E, and F. And the teams' positions in the groups, so 1, 2, 3 to 4, will be established by drawing balls from the group pots. So we draw each of the 6 teams from pot 1 and place them in the groups 1 by 1. As soon as the first pot is emptied, we will repeat the same process with the remaining pots. In any case, and this is, you should be used to that, you will notice that in pot 1 there is a different colored ball. And this is because Argentina, host of the tournament, has been assigned to position 1 in Group A. The same we will do with the remaining 5 top-seeded teams in pot 1. They will automatically go into position 1 of each remaining group. And that's the reason why 1 ball in each of the pots is of a different color and will be drawn as the first ball. And my last comment, which is very important and we repeat every time, throughout the draw we may not always go in order from A to F as I just explained. And this is a very clear and simple key principle. 2 teams from the same confederation cannot be placed in the same group. They have played the qualification together. We don't want them to start the tournament playing again. Well, I hope the process was clear. ¿Claro para vosotros, David? Juan Pablo, ¿todo bien? Me alegro. Okay, everyone's ready, but first, let's take a closer look to the teams from pot 1. See those teams and those goals, this is the highest level of football. Juan Pablo, empieza tu trabajo. ¿Estamos listos? Vamos. Pues haznos los honores. Argentina. Look at that smile. Right, Argentina are the most successful nation in the tournament's history with 6 titles to their name. They will make their 17th appearance at the finals. Argentina, as we said. David, on y va? On y va. Quelle couleur? Rouge. Très bien. A1. And it was announced we have position 1 for Argentina, host of the tournament in Group A.
No esperemos más, Juan Pablo, adelante. Vamos. USA. And next, sorry, Samantha, I was about to interrupt you. You're about to take my job. Brilliant. Yes. Right, the Stars and Stripes earned their place in Argentina via the CONCACAF Men's Under-20 Championship, which they won in remarkable style. They scored 16 goals and conceded none in their 4 knockout matches. Over to you. Yeah, I was so impressed with the 16 goals and none conceded I know. that I had to say something. Yeah, I know. Well, David, let's move to Group B, please. B1. And as announced, obviously, position 1 for USA in Group B. Let's go on, Juan Pablo. Senegal. Senegal will arrive in Argentina as the African champions after winning the Under-20 Africa Cup of Nations. They won all 6 matches at the finals in Egypt without conceding a goal as they claimed the title for the very first time. So we have Senegal, and you already moved to Group C, so let's go on. C1. And again, seeded teams, position 1 in Group C for Senegal. Vamos allá, Juan Pablo. Italy. Italy have reached the final 4 in each of the last 2 editions, losing out to the eventual champions both times. The first goal in the history of the tournament was scored by Italy's Luigi Capuzzo. Allora l'Italia è un paese anche molto importante per te. Molto importante. Vero. Vero. Go ahead. D1. Again, seeded team, position 1 for Italy in Group D. Vamos con la siguiente. Uruguay. Uruguay's group stage record at the Under-20 World Cup is rather impressive. They have successfully reached the knockout stages in 13 of their previous 15 participations and will head into the tournament with only 1 defeat in their last 11 group stage fixtures. Neighbors to Argentina, also a team to look after. Vamos al Grupo E, por favor. E1. And position 1 for Uruguay in Group E.
la Copa del Mundo celebrada en Colombia. Y antes, en el 2017, Inglaterra fue campeona del mundo cuando se celebró en Corea 2017. Y me voy a quedar en el 2015 cuando Serbia se hizo del título en Nueva Zelanda 2015. Así que ya hemos conocido cómo está el pot número 2, el recipiente número 2, con Inglaterra, República de Corea, Nueva Zelanda, Brasil, Ecuador y Colombia, y será cuestión de instantes nada más para poder tener ya los segundos equipos que van a ir conformando estos grupos, como ya hemos platicado. Así que todo está listo, todo está preparado, y nada más estamos a la expectativa, Carlos, de saber dónde nos va a tocar. Va a ser duro con quien sea, pero es difícil pensar en un teórico grupo accesible, ¿no? Y sobre todo por los primeros rivales, por los que son en estos momentos cabeza de serie: Argentina, Estados Unidos, Senegal, Italia, Uruguay y Francia, con algunos problemas en el tema de la transmisión. Seguramente el servidor, pues la cantidad de aficionados, la cantidad de federaciones, la cantidad de usuarios que buscaban eso, precisamente saber el futuro de sus diferentes selecciones, pues se ha caído la señal y estamos precisamente... No subió, ¿no? No, es una realidad. Fíjate que tengo dos dispositivos simultáneos. Y aquí dos más que seguramente son diferentes al tuyo, nos fue. Claro. Sí, está... Nos fuimos todos, ¿no? Bueno, seguimos aguantando ahí. Ya, me confirman que se aguanta. Sí, me están confirmando desde... Ahí está, ya llega la confirmación, me dicen sí, problemas de origen, a ver. Ya me lo confirmaron, Colombia y Argentina me lo están confirmando ahorita. Me dicen sí, nosotros también estamos fuera. Argentina, grupo A, grupo B, Estados Unidos, grupo C, Senegal, grupo D, Italia, grupo E, Uruguay. Y ahí nos quedamos. Entonces seguimos esperando el sub-20. Te cuento, Guillermo, se está volviendo tendencia en Twitter. Sí, que nos quedamos fuera, ¿no? Por toda la FIFA. Por toda la FIFA. Es tendencia. Algunos comentarios, ahorita hacían monitoreo en Twitter, algunos comentarios sí subidos de tono, otros obviamente haciendo el reclamo respectivo porque todos estaban al pendientes. Cumplieron con la parte protocolar que digamos que ya nos imaginábamos, ya estaba establecida, y cuando se venía lo bueno, los primeros cruces y demás, se vino para abajo la señal de la FIFA. Así es que es por eso que nos quedamos prácticamente en la presentación de los integrantes del bombo número 2. Hay un mensaje oficial en el canal de la FIFA. Hay que decirle a los oyentes que solamente lo está transmitiendo la FIFA desde su página oficial y dice: regresaremos en unos instantes, pero de verdad pasa en las mejores familias. Sí, qué increíble, ¿no? We will be back shortly. O sea, estaremos de regreso en algunos momentitos. ¡Qué gol, hombre! Lo vamos a tener que repetir. Esto es polémica, ¿no? Bueno, no habíamos llegado al bombo 2, pero... Sí, sin duda. Hay que recordar que Guatemala calificó la Copa del Mundo inicialmente de Indonesia en junio del año pasado, sí, tras dejar en el camino a la selección de México en la tanda de penales. Recordarán ustedes, Guatemala lo consiguió gracias a una gran actuación de Jorge Moreno, el guardameta que se lució en esa tanda de penales. Y eso le permitió a Guatemala decir presente por segunda vez en la Copa del Mundo Sub-20, como ya lo hizo en Colombia. Ya recapitulábamos algo, cuando en aquel momento era dirigida por Ever Almeida. Guatemala logró aquel boleto también con un dramático triunfo sobre Estados Unidos en el Nacional. Sorteo Mundial Flores ganándole 2-1 con gol de Henry López, lo recordamos todos. Y así es como se calificó a su primera Copa del Mundo. Lo más sabroso, si queremos ponerle ese término, es que las dos veces que Guatemala ha calificado, ha derrotado a los dos llamados monstruos por su hegemonía, por potencial económico, por grandes jugadores, primero contra los gringos y después contra los aztecas. Sí, a ver, estoy tratando de entender algo. Nos iríamos así. Argentina, Nueva Zelanda. Me voy a ir al grupo B, Estados Unidos, Ecuador. Me voy al grupo C, Senegal, Colombia. Me voy al grupo D, Italia, Brasil. Me voy al grupo E, Uruguay, Inglaterra. O sea, así se estarían configurando los grupos. Francia, Corea del Sur. Francia, Corea del Sur, ese lo ponemos. Sí, Argentina, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Ecuador, Senegal, Colombia, Italia, Brasil, Uruguay, Inglaterra, Francia, Corea del Sur. Fue lo último que realizó la FIFA en el sorteo respectivo antes de que se cayera la señal, por supuesto. Esto tomando en cuenta también los parámetros y que no se permite el cruce respectivo entre selecciones de la misma confederación. Es decir, por ejemplo, en el grupo A no podía estar ni Colombia ni Brasil.
ni Ecuador. Entonces prácticamente se les acomodó en el B, en el C y en el D, porque en el bombo número 2 era donde más naciones de Sudamérica o de Conmebol estaban ubicados en este sorteo que ha realizado o que está intentando llevar a cabo la FIFA. Recordemos que incluso no se llevó o no se realizó la invitación a los principales representantes de las federaciones, sino únicamente personal de FIFA y algunos invitados especiales como son Juan Pablo Sorín y David Trezeguet son los que están presentes en este sorteo mientras se hacen los trabajos correspondientes para poder recuperar la señal por parte del máximo ente rector del fútbol internacional, Gabriel. Sí, pues claro, todos aquí a la expectativa. La tendencia es Mundial Sub-20, ya hay también algunos mensajes directamente desde FIFA. Lo que más me llama la atención es que en efecto pues la FIFA no ha vuelto a postear absolutamente nada en su cuenta oficial de Twitter, por ejemplo, que es donde habitualmente lo hace. Y pues ya me cansé de darle F5 y nada. Es evidentemente un problema de servidor. Y me imagino porque nos ha pasado desde luego muy a nuestro nivel y a nuestra manera, Guillermo, Carlos, y a veces son estas cuestiones que se escapan de tus manos, que tienen que ver con la tecnología. Imagínate, nos está pasando en el año mundial de la inteligencia artificial y pasa porque así funciona la tecnología, es impredecible. Se supone que esta gente no es por falta de recursos, tienen grandes servidores, tienen grandes cantidades de megas o de gigas, ¿por qué no?, para levantar la señal del internet, pero es la ley de Murphy. Desde la escuela señala les pasó en el peor día, de verdad, les pasó en el peor día. O sea, no sé si lo detuvieron, no sé si siguieron, si les avisaron. Estamos fuera todos, ¿no? Sí, estamos fuera. Estamos fuera todos. O sea, pero sí avanzaron, pero ojo, sí avanzaron por el tiempo y ley que había del satélite. O sea, sí salieron algunos todavía. O sea, hasta donde nos habíamos quedado, casi que el bombo 2 se paró yendo la mitad del bombo, porque por lo menos ya sabemos que Nueva Zelanda enfrenta a Argentina. Por lo menos el 1 y el 2 ya lo conocemos, faltará el bombo 3 y el bombo 4, pero qué momento para que se les caiga la señal, sobre todo porque hay gran expectativa en torno a este campeonato y sobre todo quiénes iban a ser los rivales, y al no existir derechos de televisión, pues todos estábamos sobre la misma página prácticamente llevando a cabo el seguimiento respectivo. Sí, además esa es una ventaja si la queremos ver así. No es lo mismo tener una señal abierta, digamos, contratando tiempo en televisión, porque ahí sí sería claro. Y no, aquí es simplemente sus servidores. Estaba revisando el cuadro de honor del Mundial de 2011 donde Guatemala participó. Ese no lo tienen los técnicos de la FIFA, eso sí. Estamos mal, Dale. Brasil campeón. Nosotros quedamos a manos de Portugal, les decía afuera, que terminó siendo subcampeón de aquella Copa del Mundo. Después México terminó tercero y en el cuarto lugar terminó Francia. Aquella Copa del Mundo se distinguió porque dio a nacer a la luz mundial a un talentosísimo jugador que se fue apagando, pero que tenía mucho talento para hacerlo aterrizar posteriormente en el Santiago Bernabéu. Me refiero a James Rodríguez, que estaba en aquel mundial con la selección colombiana y empezó a dar sus frutos. Ahora con 31 años, imagínense, acaba de renunciar de los Olympiacos de Grecia, está sin equipo. Pasan estas cosas con aquellos grandes futbolistas que dio, en este caso el Mundial de Colombia 2011, que lo recordamos con muchísimo cariño por haber tenido la suerte de acompañar a la selección nacional de aquel momento. Ya les decía, Argentina es el equipo que más veces ha ganado este torneo. Lo hizo en el 79, ni más ni menos que en el 79, cuando se jugó en Japón, guiados por un estupendo jugador, Diego Armando Maradona. Sí, ganaron la Copa del Mundo en aquel momento. ¿Quién fue el balón de bronce? Adidas en aquel instante. Ramón Díaz, el pelado Díaz, como no recordarlo. Y el balón de plata fue Julio César Romero, Romerito. No sé si todavía vive Romerito, pero lo recordamos también, tremendo jugador de la selección paraguaya de fútbol. Así las cosas, pues estamos en esas, en ascuas, como se dice pues Chapín, a la espera de saber qué va a pasar. A ver, tenemos el ruido. Nigeria con Brasil e Italia, Chona. Así de vivo
un grupo de la muerte, por ejemplo, el grupo C, con Senegal, Japón y Colombia también podemos lograr algo parecido, pero por ahora son grupos que parece que están bastante parejos, pero bueno, veremos, tenemos el bombo 4, que hay sí, hay algún otro regalo. Bueno, estamos dando seguimiento desde Argentina, que nos lo decía desde allá. A ver, Argentina, Uzbekistán, Nueva Zelanda. Así el grupo A. El grupo B, Estados Unidos, Ecuador, Fiji. El grupo C, Senegal, Japón, Colombia, Italia, Brasil, Nigeria. En el grupo D, Carlos. Es parte de lo que nos está dejando hasta el momento y de forma en la cual sigue avanzando, porque esto hay que recalcarlo, la FIFA continuó con el sorteo. A ver, hacemos el repaso respectivo. Grupo A, Argentina, Nueva Zelanda y Uzbekistán. Grupo B, Estados Unidos, Ecuador, Fiji. Grupo C, Senegal, Colombia y Japón. En el grupo D está Italia, Brasil y Nigeria. Grupo E, Uruguay, Inglaterra e Irak. Mientras que en el grupo F está Francia, Corea del Sur y Honduras. A invitar ya a la gente argentina, vamos a estar con el partido inaugural allí en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, que es el duelo que le gusta de la Argentina frente al campeón asiático, y ya está todo dicho. Ya tenemos en el grupo A Argentina, Nueva Zelanda, Uzbekistán. Grupo B, Estados Unidos, Ecuador, Fiji. Grupo C, Senegal, Colombia, Japón. Grupo D, Italia, Brasil, Nigeria. Grupo E, Uruguay, Inglaterra, Irak. Grupo F, Francia, Corea del Sur y Honduras. Y se queda, falta solamente el bombo número 4, que empezará a conocerse, pero quiero aprovechar para otra vez decirte, suscribite como lo hace aquí Miguel Ángel. Suscribirte a la red 106.1. Ahí están las mejores noticias y el resumen, por supuesto, de lo que se está llevando. Acá buscamos la manera de trasladarle a usted. Dale, vámonos a Argentina, vámonos a Argentina. Están diciendo que nos van a limpiar. Dale, vámonos a Argentina. Aparece Guatemala, aparece República Dominicana, aparece Gambia, aparece Israel, Eslovaquia y Túnez, pero ya de a poco empezamos a conocer a todos los rivales. Ya nos falta solamente la hora de la verdad con el bombo número 4. La verdad que sí, Diego. Y dentro de este mundo creo que también hay 2 o 3 selecciones que también podrían ser, no digo complicadas, pero sí que si las podés evitar, obviamente que mucho mejor. Por ejemplo, está el país de la polémica. Israel es uno que terminó siendo uno de los subcampeones en cuanto a la competencia para entrar. También lo que pueda pasar, por ejemplo, con Eslovaquia, que también es una selección siempre ahí medio molesta. Túnez, que también en África ha tenido un muy buen desempeño siendo campeón. Así que tenemos un buen nivel aquí en lo que es el bombo 4, que veremos quién nos toca a la Argentina. Hoy todos juntos iremos el sorteo del Mundial y la mejor de las vidas. Grupo C, Senegal, Colombia, Japón. Ahí va. Guatemala irá al grupo A. Guatemala irá al grupo A de la selección argentina. Entonces ya está todo confirmado. Argentina, Uzbekistán y Guatemala. Argentina, Uzbekistán, Nueva Zelanda y Guatemala. Las selecciones que estarán en este grupo A. Ahí lo tenéis ya confirmado. Quedó todo muy bien. Mirá cómo queda el grupo A. Ahí lo estamos ya dejando de la mejor manera. El grupo A entonces es conformado por la Argentina, por Nueva Zelanda, por Uzbekistán y por Guatemala. Qué fortuna, qué suerte. El anfitrión es precisamente el que nos estará recibiendo el grupo Argentina, Nueva Zelanda, Uzbekistán y selección guatemalteca que aparece en el punto número 4 de este. Ya bien, nos tocó el que queríamos, pero no lo consideramos de alguna manera. Sí, creo que sí. Está bien porque tiene todos los reflectores del anfitrión, te puedes motivar adicionalmente. Pero está bien. Vamos contra Argentina, Uzbekistán y Nueva Zelanda. Me gusta el grupo, me gusta. Lindo desafío. Todos los grupos se están empezando a decretar. Ahora será el grupo C. China acompañará a Senegal, China acompañará a Colombia y China acompañará a Japón. Será Túnez. El grupo C
jefe definido del grupo E, Uruguay, Inglaterra, Irak y Túnez. Ya son 2 los grupos que han completado sus 4 integrantes, ya son 2 los grupos que saben contra quiénes se van a estar midiendo las grandes selecciones que han clasificado a este Mundial de Argentina 2023. A ver, grupo A, Argentina, Uzbekistán, Guatemala, Nueva Zelanda. Grupo B, Estados Unidos, Ecuador, Fiji y Eslovaquia. Así vamos funcionando los primeros grupos. Y a través de redes sociales uno de los comentarios que me llamaba la atención es con la King no pasa. Es uno de los comentarios y lo que ha generado también la cobertura mediática y la cobertura en internet que ha realizado este torneo, este grupo de 5 grupos que se realiza por parte de Gerard Piqué. Seguimos escuchando cómo avanza este sorteo y cómo se van configurando los diferentes grupos. Grupo D entonces es Italia, Brasil, Nigeria y República Dominicana. Ahí está entonces confirmado el grupo D con fuertes selecciones, pero hay República Dominicana estaba en el mismo boco que nosotros, lo recordarás, nos dejó en el camino a la clasificación a los Olímpicos y le toca Italia, Brasil, Nigeria. Sí, no, yo estoy satisfecho con lo que le dejó a selección guatemalteca. Qué suerte la nuestra porque se haya movido para Argentina, muchachos. Si hubiera sido en Indonesia olvídense. Totalmente. Pero vea, me parece que nos ha quedado un grupo bonito. Argentina no clasificó directo a la Copa del Mundo, porque es local. Y porque las circunstancias así lo marcan. Nueva Zelanda ya le marcamos el camino, no son mal. No, y digamos que del área de Oceanía es una de las mejores selecciones junto a Australia, pero con un nivel muy similar al área de Oceanía. Los memes que llegan desde Sudamérica, Mascherano tiembla, quedó en el grupo de la muerte. Que se rían ahora, hombre, que se rían ahora, ya veremos cómo. Pero es que se la tienen porque como estaba renunciando, como no quería... No, nos tiró la Wendy y ya no servía. A ver, vamos repaso. Grupo A, Argentina, Uzbekistán, Guatemala, Nueva Zelanda. Guatemala quedó en el grupo de local y va a arrancar pues rapidito en el primer partido contra Nueva Zelanda, ¿no? Grupo B para Estados Unidos, Ecuador, Fiji y Eslovaquia. Grupo E para Uruguay, Irak, Inglaterra y Túnez. Otro de los grupos que han quedado configurados, grupo F, Francia, Corea del Sur, Honduras y Gambia. Y el grupo B, Italia, Brasil, Sí, y queda mejor. República Dominicana. Este sí creo que es el grupo de la muerte. Este es el grupo de la muerte. Sin lugar a dudas. Totalmente, ¿no? A ver, el grupo de la muerte, Gabriel, ¿cómo ves a Guatemala? Y aquí ya nos quedamos analizando toda la configuración de los grupos. Sí, yo creo que Guatemala está bien, por eso decíamos recientemente que no nos debe de caer tan mal, ¿no? Ver esta configuración de grupos, ver cómo Guatemala puede tener esa posibilidad ante Argentina, los uzbecos, claro que no es fácil. Si la memoria no me falla, muchachos, en el 2000 ya enfrentamos en una Copa del Mundo a Uzbekistán, pero no estoy seguro si era Uzbekistán o Kazajstán en aquel Mundial de futsal. Recuerda que se celebró aquí en Guatemala, pero bueno, eso lo revisaré más adelante. En el B, Estados Unidos, Ecuador, Fiji, lo veo parejo, ¿no? Vamos a ver, Estados Unidos, Ecuador, Fiji, Senegal, Japón, Colombia. Lo que pasa es que esta actualización está llegando. Francia, Corea del Sur, Honduras, la verdad es que sí, son grupos muy bravos, como se suele decir, pero tal vez estoy todavía pensando en el nuestro, Guillermo, que no me desagrada, de verdad, sobre todo por lo último que se lee de Argentina, que hay mucha incertidumbre, poca credibilidad, de local y lo que quieras, pero está bien, ¿no? Sí, yo totalmente de acuerdo, coincido con vos, Gabriel. Nos ha tocado un grupo, creo yo, lo decíamos hoy con el doctor Juan Francisco Romero, configurábamos potenciales grupos y decíamos que esta configuración que quedaba del grupo A nos parecía la más accesible. El grupo
grupo A con Argentina, Nueva Zelanda, Uzbekistán, Guatemala. Grupo B, Estados Unidos, Ecuador, Fiji, Eslovaquia. Grupo C, Senegal, Colombia, Japón, Israel. Grupo D, Italia, Brasil, Nigeria, República Dominicana. Grupo E, Uruguay, Inglaterra, Irak, Túnez. Grupo F, Francia, República de Corea, Honduras y Gambia. Así quedarían los grupos para el Mundial Sub-20 en Argentina. Sobre todo porque el grupo A está muy parejo. Selección guatemalteca sub-20, si algo se caracterizó a lo largo de la eliminatoria o del premundial, era que era una selección muy ordenada, defensiva, que incluso se sentía cómoda cuando no tenía la responsabilidad de atacar. Eso puede pasar con selección argentina. Con Nueva Zelanda, repito, muy parejo los dos, en los sentidos tanto del área de Oceanía como de CONCACAF. Me parece que se puede competir, buenas sensaciones. Uzbekistán, no voy a mentir, no tengo noción del desarrollo futbolístico de esta nación, pero me parece que tomando en cuenta el formato, se van 2 directos a octavos y todavía clasifican los mejores 4 terceros. Selección guatemalteca tiene amplias posibilidades de competir y dejar buenas sensaciones. Gabriel decía algo que era importante, el tema de los reflectores y lo que genera estar en el grupo del anfitrión. Pues bueno, Loredo se había puesto como objetivo que 1 o 2 jugadores tuviesen la posibilidad de salir al extranjero. Estos reflectores me parece que también son positivos para poder lograr este tipo de objetivos. Bueno, vamos a la pausa y cuando regresemos, su voz se escucha aquí en la red 106.1. ¿Qué opina del grupo? Tenemos a los aficionados, análisis de Gabriel Tiul, de Carlos Zacarías. Este es en directo, el sorteo de la Copa del Mundo Sub-20, donde Guatemala queda con Argentina, Uzbekistán y Nueva Zelanda en el grupo A. Esta es la historia que le estamos contando. Pausa, ya regresamos. El sorteo. Desde la sede de FIFA. Este es el sorteo por la red 106.1. Lo que necesitas saber del Mundial Sub-20.